Muy buenas tardes a todos, queridos hermanos. Seamos bienvenidos un jueves más a nuestro culto de oración, hoy 21 de enero del año 2021. Y vamos a continuar con nuestra serie de estudios acerca de la importancia, de la necesidad de estudiar la palabra de Dios. Y estamos haciéndolo a través de diferentes pasajes, diferentes textos. Hoy es el 9º estudio y le haremos un versículo en la epístola, en la carta de primera de Timoteo. Pero antes de comenzar vamos a poner la reunión, como es habitual en nosotros, en las manos del Señor mediante una oración. Señor y Padre, estamos muy agradecidos de estar un día más aquí juntos, los hermanos, aunque sea mediante este medio telemático, para escuchar tu palabra, para compartir, Señor, lo que en ella hay escrita, lo que en ella tiene que decirnos. Señor, y gracias porque también podemos juntarnos así de esta manera y tú lo permites que podamos utilizar estos medios telemáticos. Echamos de menos no poder hacerlo presencialmente, pero también nos dio alegría tener el culto el domingo y poder juntarnos todos juntos como un solo cuerpo a nivel de iglesia y poder también haber recordado el sacrificio de Cristo a través de los símbolos. Señor, queremos que, si es tu voluntad, que esta situación vaya mejorando y que pronto podamos volver a la total normalidad. Pero mientras tanto, Señor, ya sea en nuestra casa, ya sea a través de internet, de estos vídeos que vamos colgando los hermanos, Señor, queremos también que tú seas el centro de nuestras vidas, seas el centro de nuestro pensar y podamos también darte la gloria y la honra que tú solo mereces. Gracias, Padre, por todos los beneficios y por todas las bendiciones que recibimos de tu mano. Nos acordamos de los hermanos que están enfermos para que tú los mejores, los sanes, si es tu santa y divina voluntad. Y también, Señor, que nos des ayuda, nos des fe, nos des fortaleza a cada uno de nosotros, Señor, para seguir adelante en nuestro caminar diario, en nuestra vida diaria. Gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén. Bien, como decía, seguimos estudiando aspectos diferentes de la importancia de las Escrituras. Ya llevamos 8 estudios. Y por ahora, a modo de resumen, siempre me gusta hacerlo al principio muy resumido, tampoco tardar mucho en explicarlo. Vimos al principio, en el primer estudio, el versículo de Filipenses, capítulo 2, del 14 al 16, que decía: haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Vimos también Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El tercer estudio vimos 2 de Timoteo 3, 16, 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En cuarto lugar vimos 1 de Pedro, capítulo 2 y versículo 2, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Vimos a continuación el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Vimos otro jueves Deuteronomio 4:2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Vimos también en el aniversario de la Reforma Protestante una de las 5 solas, la sola Escritura. La Escritura es inerrante, infalible, y es nuestra norma suprema de fe y conducta. Y el último jueves que compartí con vosotros, tuve la ocasión de hacerlo en el Salmo 119, aquel versículo tan precioso, tan hermoso, que es: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y vimos un poco unos versículos de aquel salmo tan largo, compuesto por 176 versículos, en los cuales prácticamente todos tratan
de la palabra de Dios. Volvemos a otra carta, volvemos de nuevo a otro versículo hoy de la carta de Pablo a Timoteo. Este pasaje que voy a tener hoy con vosotros ya fue explicado por Juan Pablo cuando compartió con nosotros las dos cartas hace ya algún año, y seguro que lo hizo mejor y con más detalle de lo que voy a hacerlo yo hoy. Pero hermanos, he de destacar la tremenda importancia que da Pablo siempre en sus escritos a la palabra de Dios, y muy particular en esta carta dirigida a Timoteo, también en la carta a Tito, en las llamadas cartas pastorales. Esta importancia, por extensión, nos llega a todos nosotros, y de manera quizá más especial todavía a los que tenemos el ministerio de la predicación en la Iglesia. El versículo que quiero leer con vosotros hoy se encuentra en 1 de Timoteo 4 y versículo 16, por si queréis buscarlo, yo lo tengo aquí escrito. 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 16. Dice así la palabra de Dios: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Repito el versículo de nuevo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Dice este versículo que tengamos cuidado de nosotros mismos y de la doctrina. Es un versículo realmente impactante, hermanos. Tener cuidado de uno mismo y tener cuidado de la doctrina. Tener cuidado de lo que podamos hacer y cuidado de lo que podamos decir. Y luego añade persiste, para darle más fuerza a este versículo. Así que es algo muy importante por el énfasis que se le está dando. Cuando dice que hay que tener cuidado, es por algo. Es porque algún motivo tiene que haber, algún problema debe haber, algún peligro debe de existir. Y es que, hermanos, en algunos temas doctrinales han dividido a muchos cristianos a lo largo de los siglos, a lo largo de la historia. Si Dios lo permite, este próximo domingo veremos un ejemplo sobre esto. Un ejemplo claro. Y respecto a esto de la doctrina, uno dice: no, yo no sigo ningún tipo de doctrina humana. Yo lo que sigo es lo que dice la Biblia. Y luego hay otra persona que piensa en algún aspecto diametralmente opuesto y dice lo mismo. Yo no pienso en ninguna doctrina humana. Yo digo o sigo lo que dice también la Escritura. Hermanos, cuidarse de uno mismo, más o menos podemos adivinar fácilmente de qué se trata. Pues tener buen testimonio en todos los lugares, en la casa, en la iglesia, en el trabajo, en donde sea. ¿Qué pensamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Cómo actuamos? ¿Cuál es nuestra principal motivación? Si somos egoístas o no somos egoístas, si somos honestos o no somos honestos. No vamos a entrar en mucho detalle por amor al tiempo y porque quiero centrarme en el otro aspecto, que es el motivo principal del estudio, el de la doctrina. Pero hermanos, son fundamentales los dos aspectos. Tener cuidado de uno mismo y tener cuidado de la doctrina. Puede ser que tengas mucho cuidado de ti mismo, de tu testimonio, pero puede ser que estés olvidando la doctrina. Por eso es algo de tantísima importancia los que tenemos la responsabilidad de compartir estos mensajes con vosotros, con la iglesia, con gente que no conoce el Evangelio, con hermanos que llevan poco tiempo en el Evangelio. La responsabilidad es muy grande y se nos llama a tener cuidado de la doctrina. Antes de continuar, habría que definir o habría que explicar qué es la doctrina. ¿Qué significa doctrina? Aunque ya muchos lo sabéis de sobra. Doctrina significa un conjunto de enseñanzas o un conjunto de principios básicos defendido en las Escrituras. Es imposible enseñar la Biblia sin enseñar doctrina. Hay doctrinas que son bíblicas y doctrinas que son antibíblicas, es decir, que son doctrinas opuestas a las Escrituras. Por ejemplo, una doctrina claramente antibíblica es aquella que enseña a los testigos de Jehová, que dicen que Jesús no es Dios con mayúscula, sino que Jesús es un Dios con minúscula creado por Dios Padre. Otra doctrina antibíblica sería que Jesús en algún momento de su vida pecó. Eso, aparte de antibíblico, son herejías totales, son totalmente falsos. Dice, además, el primer versículo
de este capítulo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aparte de doctrinas bíblicas y doctrinas antibíblicas, también hay doctrinas extrabíblicas, es decir, doctrinas que no se mencionan en la Biblia. Por ejemplo, decir que los creyentes no deben ir a votar nunca a ninguna elección. Eso no aparece en ningún momento de la Biblia. También hay otras doctrinas que se basan en principios básicos, en principios bíblicos, pero no se enseñan directamente en la Biblia. Por ejemplo, fumar o hacerse tatuaje. No se dice nada de manera directa en las Escrituras, pero hay otros pasajes que dicen que hay que evitar ese tipo de prácticas, como podría ser el texto de 1 de Corintios, que dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, una doctrina bíblica es algo que se enseña claramente en la Biblia. Nótese el énfasis de claramente. Por ejemplo, una doctrina bíblica es que Dios es el creador del universo. Otra doctrina bíblica es que Jesús murió por nuestros pecados, que la salvación es por gracia, por medio de la fe, etc. Así pues, en estos minutos que nos quedan, quería ver con vosotros una serie de peligros, una serie de ten cuidado de la doctrina, que Pablo está queriendo decir a Timoteo y por extensión nos está queriendo decir a cada uno de nosotros. Ten cuidado, en primer lugar, si confundes lo anterior que acabamos de decir y mezclas enseñanzas extrabíblicas con enseñanzas bíblicas. O bien, ten cuidado si en vez de basarte en las Escrituras, te basas en tu propia opinión como si fuera la misma palabra de Dios. El mismo Jesús lo advierte en Marcos capítulo 7, versículos 6 al 8. Dice allí, respondiendo Jesús a los escribas y a los fariseos, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Hermanos, lo acabamos de leer y está aquí bastante claro, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Tengamos cuidado si estamos confundiendo algunas enseñanzas. En segundo lugar, hermano, ten cuidado, o tengamos cuidado, si tratas solo unos temas determinados y otros no. Por ejemplo, y es algo que está muy de moda en ciertos ámbitos evangélicos, hablar solo del amor de Dios, del amor fraternal, del amor al prójimo, y olvidar que Dios es también fuego consumidor. O quizá hacer lo contrario, hablar solamente de la justicia de Dios, de la condenación, y olvidar su gran amor y su gran misericordia. El otro día escuché a alguien decir que la vida es una película de varias partes. Y aparte de la absurda comparación que hace esta persona entre la vida cristiana y una famosa película, dice algo que es incompleto, algo que es erróneo, algo que es mentira. Dice que en esta comparación de la vida, de nuestra vida con una película, dice que si quieres tener segunda parte, que si quieres experimentar una segunda parte, si quieres vivir la segunda entrega de tu película, debes conocer a Cristo. Caso contrario, sigue diciendo, si no conoces a Cristo no habrá segunda parte, no habrá segunda entrega y la película se terminará. Todo acabará. Esto es mentira. Hermanos, todos tendremos segunda parte. Los que crean en Cristo tendrán la segunda parte en el cielo. Los que no crean en Cristo también tendrán segunda parte y la tendrán en la condenación eterna, que es el infierno. Así pues hay que tener cuidado con la doctrina. Si solamente se trata ciertos temas y se olvidan otros, se pasan por alto, se suavizan, se relativizan, se ocultan, se maquillan. Es peligroso dejar la Biblia a un lado, dejarla apartada a un lado para temas que no me convenga hablar. En tercer lugar, hermano, ten cuidado si no estás creciendo. En el crecimiento cristiano es fundamental la doctrina,
En el crecimiento de la Iglesia es fundamental la doctrina. Allá en Hechos 2:42, perseveraban. ¿En qué? En la doctrina. Lo primero es la doctrina de los apóstoles. En el partimiento del pan, en las oraciones, en la comunión, vale. Primero perseveraban en la doctrina. Y crecía la Iglesia, porque perseveraban en la doctrina. Hermanos, no nos podemos quedar estancados, no nos debemos quedar estancados, y mucho menos retroceder. No solamente no crecer, sino decrecer. Hermanos, se crece estudiando y se crece aprendiendo del alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Mucho cuidado con la dejadez, mucho cuidado con la pereza intelectual. El crecimiento es algo que se ve, es algo que se debe de ver. La Iglesia debe ver si alguien crece o si alguien está estancado, para ofrecerle ayuda y ofrecerle exhortación. Hermanos, tenemos el deber y la obligación de crecer, de avanzar en esta carrera que tenemos por delante, y esta carrera que estamos corriendo, esta batalla que estamos peleando, en la que cada vez tenemos que ser más fuertes, porque además de tenernos los unos a los otros, sobre todo contamos con la ayuda de la palabra de Dios y contamos con la ayuda de Dios mismo. Hermanos, se crece cada día más siendo como Cristo. Otro peligro, y es, ten cuidado si tu doctrina no es sana. Esa sana doctrina que se menciona en Tito 2:1 y que seguramente sea algo que veamos el próximo jueves. Pero tú habla de lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Primera de Timoteo 1:3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno que no enseñen diferente doctrina. Primera de Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Segunda de Timoteo 1:13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oístes. Como digo, este tema de las sanas palabras, sana doctrina, si Dios lo permite, lo veremos el próximo jueves que nos toque. Otro peligro, hermano, ten cuidado dónde pones tu fundamento, dónde centras tus energías. Dice Efesios capítulo 2, 19 al 20. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Esto es muy importante, hermanos. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo, siendo la piedra más importante de todo, Jesucristo. Y hermanos, este es el fundamento, nadie puede poner otro. De ahí la importancia de tener cuidado de la doctrina. Si el fundamento es el equivocado, la doctrina será equivocada. Dice segunda de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Otro peligro, otro ten cuidado, es si no explicas bien la doctrina. Hermanos, la Biblia en algunos asuntos es muy fácil, pero en otros es muy complicado. Al menos para mí hay cosas difíciles o muy difíciles de entender. Esto no es algo que me ocurra solo a mí, pues ya lo dice el apóstol Pedro sobre el mismísimo apóstol Pablo, que en sus cartas menciona hay cosas difíciles de entender. Es por ello
que estudiamos y nos preparamos tanto para poder tener mensajes sencillos como el que yo pueda tener con vosotros hoy. Mensajes de apenas unos minutos, 20, 25, 30 minutos, pero que nos pueden llevar muchas horas de meditación y de preparación y de estudio. Algunos nos preparamos de una manera, otros se preparan de otra. Y damos gracias a hermanos que se preparan o se han preparado en sitios fuera de su casa, estudiando muchas horas, leyendo muchos libros, haciendo muchos viajes, muchas horas de carretera, muchos fines de semana enteros, fuera de su casa y de su familia. Un fin de semana que podía ser de descanso, lo han dedicado para irse a estudiar fuera. Creo que conocemos 2 casos así en nuestra propia iglesia, ¿verdad? ¿Y todo eso para qué? ¿Para un crecimiento de ellos? ¿Un crecimiento, si me permitís la expresión, egoísta solamente para ellos? Pues no, hermanos. Esto ha sido para un mayor crecimiento de la iglesia. Y lo que es todavía más importante, para una mayor gloria y honra a nuestro Dios soberano. Entonces, esos años de esfuerzo económico, de esfuerzo de tiempo, de carretera, de viajes, de estudiar, de sacar tiempo libre por las noches a pesar de tener familia y tener trabajo, de leer muchos libros y tener que hacer muchísimos trabajos, todo eso ha sido en definitiva para cumplir el mandato de Pablo de ten cuidado de la doctrina. Estar más preparados, para estar más equipados, para explicarnos mejor la doctrina a nosotros, a la iglesia. Y no sé si alguna vez les hemos dado las gracias a Juan Pablo y a Juan Vicente por esos años de estudio que han tenido primero en Centenillo y después allá en Toral, ya que nosotros somos los principales beneficiarios de ello. Otro peligro a tener en cuenta, hermanos, ten cuidado de ciertas influencias. Y aquí repito lo que comenté hace unas semanas o hace algún mes. No todo lo nuevo es bueno. No todo lo nuevo es malo. No todo lo antiguo es bueno. No todo lo antiguo es malo. Hay que saber discernir. Hermano, lo que sí es cierto y es innegable es que hoy día vivimos en una época de muchísima apostasía. Hay mucho conocimiento, hay mucha literatura, hay muchos movimientos, hay muchas iglesias, hay muchos escritores, hay muchos libros. También hay muchos falsos maestros. Hermanos, hay que tener cuidado de estas malas influencias, tanto de gente de fuera como de gente de dentro de las iglesias. Por eso hay que tener cuidado, por eso hay que estudiar tanto de las Escrituras. Ya para terminar, hermano, los resultados vienen al final del versículo. Salvación para ti y salvación para los que te oyeren. Es fundamental el estudio de la palabra de Dios para crecer. Es fundamental enseñar la Biblia y enseñar una correcta doctrina bíblica en nuestra iglesia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los jóvenes. Les indica el camino correcto a la salvación. También les indica el camino a la condenación si no creen. Aquí hay que explicarlo todo. Lo que pasa si creen en Cristo y lo que pasa si no creen en Cristo. No se trata de engañarlo. Hay que decir la verdad. Por eso mencionábamos antes de que hay que evitar dejar la Biblia a un lado para según qué tema que no me interesen. Hermanos, es importante examinarse a uno mismo. Dice el Salmo, y también lo cantamos, examíname, Señor, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Es importante examinarse a uno mismo, como digo, pero si es importante examinarse, es fundamental la oración. Es fundamental que pidamos a Dios sabiduría, que pidamos a Dios que nos aumente la fe,
que pidamos a Dios que ponga en nosotros el deseo de crecer más, el deseo de estudiar más, el deseo de parecernos más a Cristo. Hermanos, de ser personas, ser familias, ser una iglesia que crezca cada día más y más, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Querido hermano que me estás viendo, te repito este precioso versículo del apóstol Pablo para terminar. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Que el Señor nos bendiga. Amén.